Donde quiera que estén, sean bienvenidos a esta frecuencia. Esta noche hablaremos sobre algo que no debe ser recordado, un pacto sellado en las arenas de un desierto que no olvida, de un sirviente que no se nombra, nacido de magia prohibida. Dicen que quien escucha esta historia no vuelve a dormir con tranquilidad. Ajusten sus auriculares, apaguen las luces y suban el volumen. La noche promete escalofríos. Imaginemos un lugar donde el viento no solo arrastra arena, sino secretos enterrados bajo capas de tiempo. Un lugar donde las sombras no son simples ausencias de luz, sino cosas con nombre, historia y hambre. Hoy profundizaremos en una de las leyendas más escalofriantes de Túnez, el Inagami, una criatura nacida de la magia más oscura, el tipo de magia que no te enseñan en las escuelas ni en los libros bonitos. Porque esto no es un cuento de hadas, es una advertencia real, grabada en susurros entre generaciones. En este lugar, entre mercados bulliciosos y noches silenciosas, la gente sabe que hay fuerzas que es mejor no nombrar. Pero, como siempre, hay quienes no escuchan. Gente desesperada, ambiciosa o simplemente lo suficientemente ingenua como para creer que pueden controlar lo que ni siquiera entienden. Y así es como empiezan las historias, que terminan con alguien mirando sobre su hombro, para siempre. En los callejones de Túnez, donde el aire huele a azafrán y a historias que no se cuentan a plena luz, corre un rumor persistente. Hay quienes buscan atajos hacia el poder, dinero, venganza, amor no correspondido, da igual. Cuando alguien está dispuesto a vender su tranquilidad a cambio de un deseo, aparece la opción más peligrosa, el Inagami. No es un fantasma, ni un demonio común. Es algo peor, un sirviente creado a medida, un engendro de trapo, huesos y magia negra, que te seguirá como una sombra maldita. Claro, al principio suena bien, un ayudante mágico que cumple mis deseos. ¿Qué podría salir mal? Bueno, digamos que no lees los términos y condiciones, porque el Inagami no trabaja gratis, y cuando dice, pagarás un precio, no habla de monedas. Pero antes de que pienses, esto suena a un mal negocio, y claro que lo es. Vamos a lo que cuentan los que tuvieron la suerte de sobrevivir para contarlo. Porque al final, las mejores historias de terror no son las que inventamos, sino las que alguien, en algún lugar, juró que eran reales. El Inagami no es un fantasma cualquiera, no es ese espectro llorón que se aparece en los espejos, ni el alma en pena que arrastra cadenas por los pasillos. No, esto es algo mucho más inquietante. Nace de lo más profundo de la magia negra tunecina, de esos rituales que no se escriben en los libros, sino que se transmiten en voz baja, entre dientes, como si el solo hecho de pronunciarlos pudiera atraer miradas indeseadas. Su origen está ligado a los Dijin, esos espíritus del folclore árabe que no son ni ángeles ni demonios, sino algo intermedio, entidades caprichosas que pueden concederte un deseo o arruinarte la vida por diversión. Pero el Inagami es distinto. No es un Dijin libre, es un ciervo, una creación artificial, un monstruo hecho a medida. Pero, ¿cómo se fabrica semejante compañero? Bueno, no es precisamente arte con brillantina. La receta incluye huesos de animal, preferiblemente de un sacrificio, tela ensangrentada, por muy desagradable que suene, un ritual que involucra noches sin luna, palabras en árabe antiguo y, por supuesto, algo de valor entregado a cambio. Porque en el mundo de la magia oscura, nada es gratis, ni siquiera la miseria. Pero no creas que es tan simple como seguir un tutorial de YouTube. Esto requiere esmero. Primero, hay que elegir un día martes. Luego repite frases en un idioma tan antiguo que ni el traductor de Google se atrevería o podría interpretar. Y finalmente, ofrece un pago. ¿Pero qué tipo de pago? Pues nada del otro mundo. Solo tu alma, tu felicidad, o si tienes suerte, la desgracia de un ser querido. Es como un préstamo bancario, pero con menos papeleo
y más posibilidades de terminar terriblemente maldito. Lo irónico es que la gente sigue cayendo en esto, porque claro, ¿quién no querría un sirviente mágico que cumpla tus deseos? Es como tener un genio en una lámpara, pero en versión de bajo costo y con letra pequeña que nadie lee. Solo un deseo, piensan todos, hasta que se dan cuenta de que el Inagami no es un empleado obediente, es más bien como ese amigo tóxico que nunca se va, pero en vez de pedirte dinero, te chupa la energía vital. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, amigos, porque una vez que el Inagami cobra vida, no es exactamente el fiel ayudante que imaginabas. De hecho, es más como un inquilino que nunca paga la renta, pero siempre está ahí, mirándote desde el rincón más oscuro de la habitación. ¿Y qué pasa después? Bueno, eso es lo que hace que esta leyenda sea tan espeluznante. El Inagami no es de esos espíritus que aparecen, te asustan y se van. No, él viene con contrato incluido, el tipo de acuerdo que firmarías en sangre y luego lamentarías en lágrimas. Te concede deseos, por supuesto que sí. Dinero, poder, venganza, todo lo que tu corazón oscuro anhele. Pero aquí está el detalle. Cada vez que lo usas, crece, literalmente. Empieza como un muñeco de trapo inofensivo, algo que podrías confundir con un juguete abandonado, pero con cada deseo se vuelve más grande, más definido y más presente en tu vida. Primero es del tamaño de un gato, luego de un perro, hasta que un día te das cuenta de que hay una figura humanoide en el rincón de tu habitación. No se mueve, no habla, solo te observa. Y no es la compañía nocturna que pediste en tus oraciones. Lo peor es que no puedes echarlo, porque el Inagami no es un invitado, es un huésped permanente. Y como todo inquilino indeseable, se queda hasta que él decida irse, o hasta que te consuma por completo. Es como tener un perro guardián, pero en vez de ladrar, te susurra tus pecados al oído mientras duermes. O como un roomie tóxico que no paga renta, pero se alimenta de tu energía vital. Y lo más gracioso, si es que hay algo gracioso en esto, es que la gente sigue cayendo. Porque, ¿quién no querría un ayudante mágico? Hasta que te das cuenta de que no sirves a tus deseos, sino que tus deseos le sirven a él. Cada petición lo alimenta, lo acerca, lo moldea con tu forma. Y cuando notas que te observa desde la oscuridad, ya no sabrás quién de los dos pidió el último deseo. Pero digamos que te arrepientes, que un día miras a tu Inagami, ya casi del tamaño de un hombre, y piensas, esto fue un error. ¿Qué haces? ¿Lo quemas? No serviría de nada, volvería intacto el día siguiente. Entonces, ¿lo tiras al mar? Tampoco serviría. Seguramente regresaría empapado, con algas pegadas y un rencor que podría derretir el sol. En resumen, no hay escapatoria. Es el peor contrato de servicio postventa de la historia, sin garantía, sin reembolso, y con cláusulas escritas en un idioma que ni los muertos entienden. La única forma de librarse de él es morir, y aún así, hay quienes dicen que te sigue al otro lado, porque el Inagami no entiende de hasta que la muerte nos separe. Para él, eso es solo un nuevo capítulo. Y si crees que esto es solo una exageración, espera escuchar lo que le pasó a los pocos que sobrevivieron para contarlo. En el verano de 1980, en los mercados de Susa, comenzó a circular una historia que hizo que hasta los vendedores se persignaran al escucharla. Se trataba de Farid, un comerciante de especias que de la noche a la mañana había multiplicado su fortuna. Lo curioso no era su éxito repentino, sino lo que la gente comenzó a notar, una silueta oscura que lo seguía a todas partes, incluso bajo el sol abrasador del mediodía. Los testigos juraban que no era una sombra normal, tenía ojos, decía la gente. No eran ojos de persona, sino como dos puntos brillantes que te miraban desde la oscuridad. Lo más extraño era que la figura parecía crecer cada semana. Al principio era apenas una mancha a sus pies, pero pronto alcanzó el tamaño de un niño y luego de un adulto. Farid comenzó a comportarse de manera errática. Gastaba dinero en exceso, comprando cosas absurdas, joyas que nunca usaba, autos que dejaba abandonados. Era como si intentara deshacerse de su riqueza.
pero por cada dinar que gastaba, parecía ganar 10 más. La sombra, mientras tanto, se volvía más definida y casi tangible. La noche final la presenciaron varios pescadores. Farid llegó al puerto gritando en un árabe entrecortado, como si algo le estuviera estrangulando las palabras. No puedo pagar más, repetía y repetía, mientras su sombra, ahora claramente una figura humanoide, se erguía detrás de él sin moverse. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Farid saltó al mar. Su cuerpo nunca apareció, pero al día siguiente, uno de los pescadores encontró en su barca un pequeño muñeco de trapo empapado, con 2 cuencas de vidrio a modo de ojos. El segundo relato, se dice, fue contado por la hermana del protagonista. En las afueras de Túnez capital, un joyero llamado Tariq Ghanam cometió el error de su vida. Pensó podía ser más listo que su propio Inagami. Tras meses soportando su presencia cada vez más intrusiva, ideó un plan brillante: encerrarlo en un espejo antiguo. Los espíritus quedan atrapados en superficies reflectantes. Había leído en algún libro de ocultismo barato. Sorprendentemente funcionó, solo al principio. La primera semana fue de plena paz. El muñeco de trapo dejó de aparecer en su cama. El joyero respiró aliviado, convencido de haber ganado. Hasta que una madrugada, al pasar frente al espejo del recibidor, notó algo imposible. Su reflejo parpadeó un segundo después que él. Al día siguiente, los gestos no coincidían. Para el tercer mes, el reflejo sonreía cuando Tariq lloraba. Los clientes dejaron de visitar la joyería. Decían que al entrar, alguien susurraba sus nombres desde los espejos. La última noche que lo vieron con vida, Tariq rompió el espejo a martillazos. Los vecinos escucharon carcajadas en el interior, y al amanecer, la casa estaba vacía, excepto por el espejo, intacto en su marco, con manchas de sangre en el cristal. Nunca más se volvió a ver a Tariq. El Inagami no es solo otro monstruo en la larga lista de horrores nocturnos. Es algo mucho más revelador, un espejo de nuestra propia ambición, porque todos, en algún momento hemos deseado algo con tanta fuerza que estaríamos dispuestos a pagar cualquier precio, hasta que el precio se presenta en persona, con ojos de trapo y sonrisa de hilos. En Túnez lo saben bien, la magia oscura no hace milagros, hace negocios, y el Inagami es el recordatorio perfecto de que la magia oscura no regala nada, solo lo presta, y cobra con intereses que no están calculados en dinero, sino en pedazos de tu cordura. Cada deseo cumplido es un paso más cerca del borde, donde ya no distingues si la sombra en tu habitación es real o solo el reflejo de lo que te has convertido. Si historias como esta te hacen dudar de lo que es o no es real, entonces este canal es para ti. Suscríbete para seguir explorando el lado oscuro del folclore mundial. Pero tranquilo, nuestro algoritmo solo muerde a quienes no dejan like. Y mientras decides si duermes con la luz encendida, déjame saber algo. ¿Qué historia de tu tierra haría que hasta el Inagami se estremeciera? Cuídense mucho y recuerden que la oscuridad tiene muchos relatos por contar y posiblemente alguno lleva tu nombre.